El adobe es un material inmemorial de nuestra América andina. Es un material que ofrece la misma tierra que engalana la montaña con sus colores y que le ofrece al hombre este material intemporal para construir su habitación, sus lugares de estar, sus lugares de culto, sus lugares que se transforman en memoria. El adobe es el material universal e intemporal por excelencia de la América surandina, ya que se lo utiliza desde las más remotas culturas prehispánicas hasta la actualidad, pasando por los periodos colonial y republicano, y está representado en todas las escalas y temáticas. Todas nuestras provincias andinas mantienen asimismo esta tradicional modalidad constructiva, con fuerte presencia en Cuyo, en los valles catamarqueños y calchaquíes, en la quebrada de Humahuaca y en La Puna, donde se lo aprecia tanto por su economía de producción cuanto por sus cualidades técnicas, entre las que sobresale su excelente comportamiento térmico ante temperaturas extremas. El adobe es la tierra que yo remojo ahí de noche, media tarde, para al otro día para yo poder cortar. La paja se lo busca y se lo echa en el barro para prepararlo. Y bueno, de ahí se lo bate bien, se lo entrevera bien la paja con el barro, para que la paja es el que le da fuerza al adobe a no abrirse. Y si yo no le echo paja, el adobe se me parte y no me sirve para nada. Lo preparo a la noche, como sé, esto preparé a la noche, ahora empecé a cortar. A la mañana no se puede porque a la mañana es escarcha, ese es el problema. Y de ahí se le empieza a pisotear para que no salga desparejo el adobe. Y de ahí se le empareja con la cuchara. Al ver que ya el molde esté suficiente lleno, ya se le empieza a emparejar con un poquito de agüita para que no quede muy feo arriba. Y de ahí se lo tira y sale el adobe en la forma que están viendo. Y después se lo hace secar, y después de secar hay que rasparlo. Después de raspar se lo levanta, se lo apila. A veces está frío, no seca en un día o 2 días. Posiblemente tiene que estar 1 semana, 2 semanas para que seque bien. Porque si lo hacemos mojado se rompen y no sirven ya para
hacer las viviendas. Los adobes duran eternamente hasta que, bueno, por ejemplo, uno se pierde y los adobes siguen existiendo todavía en una casa. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, a todas. Hoy nos vamos a encontrar en nuestra quinta clase de nuestro curso de Patrimonio Arquitectónico Argentino en los Monumentos Nacionales. Antes de pasar estrictamente a la parte de la clase, vamos a dar algunas novedades, algunas noticias que todos nos están preguntando. A partir del día de mañana van a tener disponible el cuestionario de las 4 primeras clases para hacer la resolución del mismo y enviarlo en la plataforma que ustedes ya conocen para después tener la posibilidad de hacer los otros 2 que faltan y de los 3 cuestionarios aprobar 2 para poder obtener el certificado, diploma de este curso. Por otra parte, quería también recordarles que el seminario de adobe que realizamos el 30 de junio y el 1 de julio también a partir de finales de esta semana van a ir recibiendo vía mail cada uno de los que se inscribieron el certificado de asistencia al mismo. Así que tengan un poquito de paciencia, estamos en un momento de mucho trabajo, así que van a ir saliendo de a poco los certificados del Seminario Internacional de Adobe. Bien, y entonces ahora sí vamos a pasar a presentar a la clase del día de hoy. Se denomina Rasgos Árabes del Adobe Argentino y está en correspondencia con el Seminario Internacional que presentamos la semana anterior y que a pedido de muchos de ustedes que participaron activamente en el chat y después nos han consultado vía email, querían tener una clase un poco más extensa y con algunos datos más específicos que realizó el doctor Hammurabi Noufuri. Entonces le pedimos si amablemente se incorporaba a este curso, nos dijo que sí y hoy ustedes van a tener la posibilidad de escucharlo. Los que participaron del seminario van a poder recordar algunos puntos que él desarrolló en su exposición, pero también van a conocer otros detalles interesantes de su exposición. Así que voy a presentarlo para todos los que no lo conocen. El doctor Hammurabi Noufuri es doctor e historiador del arte por la Universidad de Salamanca en España y especialista en arte islámico y mudéjar argentino, especialista también en inmigración árabe, interculturalidad e interreligiosidad sudamericana. Es profesor en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, donde dirige el Instituto de Artes y Ciencias de la Diversidad Cultural y es director del doctorado y la maestría en Diversidad Cultural y director de la Cátedra UNESCO, Estética y Sociología de la Alteridad y la Diversidad Cultural Argentina. O sea que hoy tenemos el placer, el gusto de contar con un especialista de primerísimo nivel para apoyar toda esta idea de la importancia del uso del adobe, pero también a través de toda la cultura árabe que nos ha llegado hasta nosotros, obviamente a través del andaluz, de toda nuestra colonización española en Argentina, y que realmente con lo que él nos va a contar vamos a ver que esta interculturalidad, este trabajo, digamos, de fusión de culturas ha quedado bastante invisibilizado en nuestra actualidad. Así que adelante, doctor Noufuri. Yo me voy a referir al tema del adobe en 2 dimensiones, no en su dimensión material, sí en su dimensión de significado histórico y sentido simbólico. Significado histórico para la especie humana y para nosotros. Y esto es porque
en general, además de que el adobe ha tenido mala prensa en los últimos 50 años, 70 años, 80 años, ha cargado y carga todavía hoy, digamos, con el estigma de se le cuestiona su valor monumental, su valor como monumento. Por tanto, al ser esta la Comisión Nacional de Monumentos y al ocuparse ella, digamos, de un tema tan relevante como el adobe, es fundamental, digamos, dejar en claro que, en principio, siempre la capacidad de interpretar el pasado define nuestra capacidad para interpretar el presente. Y esas dos definen nuestra capacidad para planificar el futuro. El adobe es el primer estilo internacional de la humanidad. Acá en este mapa, en ese sentido, digamos, ese es el sentido del mapa que dice acá, estilo internacional de la arquitectura de la humanidad. Efectivamente, como lo ves, digamos, para que el adobe está prácticamente extendido en todos los continentes. Ahora bien, en cuanto a su sentido simbólico, en cuanto a su significado histórico, hay que decir que cuando el peso del objeto de arte o arquitectura se torna un problema para la movilidad, los materiales con los que se ejecutan, para la movilidad del nómade, los materiales con los que se ejecutan son más efímeros porque su ligereza es un hecho obligado. Entonces la duración, aquello que dura, será una especie de arquetipo mental de la belleza cifrado en el hablar que se hace ritmo y poesía, porque no pesa ni ocupa lugar, vaya donde vaya su portador. Cuando por ello la idea del producto del edificio es una abstracción contenida en la palabra, entonces la forma que adquieran se regenerará continua e independientemente de los materiales que los constituyan. Cuando una región posee la particularidad climática de que los ciclos naturales de pastura y de siembra no coinciden, entonces la antagonía principal entre el nómade y el sedentario desaparece y las bases para su complementación están sentadas. Parafraseando a Doberti, podemos afirmar que cuando el hablar, que se sostenía en el tiempo, y el sonido, se sostuvo como objeto, como volumen se ubicó en el espacio, empleando el mismo barro de la arquitectura, entonces fue escritura, o sea, leyenda. Porque ya no se desvanecía cuando cesaba su pronunciación. Cuando el habitar que se sostenía en el espacio fue capaz de construir para recordar sus gestos fundacionales, sus momentos fundamentales, los sucesos que lo transcurrían, entonces fue ciudad, o sea, conmemoración, porque excedió sus límites materiales y temporales. Así ambos dos, sonidos y escritura, barro y ciudad, fueron testimonio, o sea, historia. Y la historia no es lo que sucede, es lo que contamos que sucede. Como antes dijimos, como siempre repito, parafraseando también a un querido colega, Emilio González Ferrín, la historia vos podés relatarla con los mismos colores y con dos formas diferentes. La podés relatar como un cuadro de Piet Mondrian, con blancos, rojos, azules, con los mismos colores, ¿sí? Pero en realidad siempre va a suceder como un cuadro de Jackson Pollock. ¿Por qué? Porque la historia, como nunca nosotros estamos viviendo lo que ya sucedió, siempre estamos corriendo por delante y mirando hacia atrás, en realidad es como tratar de sacarle una foto a un caballo en movimiento, desde otro caballo en movimiento, la foto siempre va a salir movida y por tanto siempre hay interpretación y reinterpretación y nueva para poder darle el foco que esa foto no tiene. De manera que
esta relación, esta primera encrucijada sobre la que quiero llamar la atención entre el hablar y el habitar, se encuentra en el adobe. Del adobe va a surgir, como podemos ver en las tablillas, la escritura que se va a sostener en el tiempo. Ahí vemos en esa diapositiva, digamos, los hogares en el pueblo de Sarduk, en el norte de Siria, y vemos la ciudad de Diriyah, en Arabia Saudí, muy cerca del centro de la península arábiga. Una distancia, digamos, como de aquí a Mendoza, más o menos unos 1200 kilómetros entre ambos. Ambos dos están usando, digamos, como material principal, como material de la ciudad, como material del habitar, el adobe, la tecnología del adobe y su significación. Y las escrituras también reflejaron en ese sentido, en sentido simbólico, el hecho de la creación. Por eso todas las tres escrituras monoteístas te dicen que Adán fue hecho de barro. Bien, esta primera encrucijada entre el hablar, el habitar, el creer y el construir, tiene otra encrucijada que explica, digamos, por qué esta intervención tiene que ver con aquello de ese adobe que nos habla a través de sus arabismos. Una sociedad existe porque hay una base de relatos comunes, porque no hay vínculo concebible sin relatos compartidos. El patrimonio histórico es el respaldo de esa narración, de esas narraciones, de esa identidad narrativa. Y esa identidad narrativa, digamos, se refleja en las palabras. Si vos te vas fijando, digamos, existía y va a existir una red de rutas de la seda, los sabores y los saberes, con 4 centros de cruzamientos de datos en idioma árabe. Por eso es que nuestro adobe aún nos sigue hablando en árabe, ¿sí? Desde, por ejemplo, lo que tiene que ver con el azor, que es el muro, ¿sí? Azor quiere decir azur en árabe, que es muro, ¿sí? Adobe, adobón, atoba, tabicón, azor, adobera, adobería. Tapia, tapial, tabuco, tapiador, tapiador, tapia, tapiar. Alisace, almacería. Y los componentes lignarios, almohaya, mellinanja, balcona, rocabe, andamio. ¿Qué ha sucedido? Ha sucedido que en esos 3 puntos de cruzamiento de datos, uno de esos cruzamientos de datos, como muestra la diapositiva, en la red de ruta de sabores, el cuarto de cruzamiento de datos fue precisamente la península ibérica, Al-Ándalus, ¿sí? Ese cruzamiento de datos se da, digamos, por una política que las administraciones locales habían adoptado respecto de tomar al idioma árabe como idioma de la administración pública y financiar traducciones. Esto es, financiar traducciones hacia el árabe de todas las lenguas conocidas, con lo cual se transformaban en centros muy poderosos de comercialización, porque uno podía estar seguro que en esos centros, de alguna manera, siempre iba a encontrar alguien que pudiera traducir la lengua en la que uno hablaba y comerciaba. Este ímpetu por las traducciones también trajo aparejado, digamos, una especie de inflación en cuanto a la producción de conocimiento, el financiamiento de las investigaciones y el gran cruzamiento de datos que se daba en una sola lengua, en una misma lengua. Allí se ponían en contacto culturas que nunca se habían puesto en contacto antes. Por tanto, la lengua árabe
no es por un capricho, sino por una situación fortuita de las rutas de las especias, de las rutas de la seda, se transformó en la autopista principal de los saberes. Y por tanto, si uno tenía que acceder al conocimiento, necesariamente tenía que saber árabe. Esto es lo que hizo que grandes masas de población comenzaran a hablar árabe, aún sin haberse islamizado. Perdón, mucho más fue la arabización que la islamización. En realidad esa precedió y nunca fue condición. Al arabizarse nunca fue condición de islamizarse. Lo que pasa es que cierto relato, digamos, establece que, bueno, es una lengua sagrada, es la lengua del Corán, etcétera, etcétera. Pero en realidad la lengua árabe, digamos, trascendió los límites confesionales, culturales, regionales, digamos, que de su propio lugar. Esto, como les dije, no fue una casualidad, fue una causalidad, una concatenación de hechos y de políticas felices que hizo que ese idioma fuera, digamos, un idioma, digamos, se transformara en el idioma del conocimiento, de las sociedades del conocimiento. No hubo un imperio árabe, no hay una raza árabe, árabe es el que habla árabe. Por tanto, durante 1000 años, en la península ibérica, esa fue la única lengua lectoescrita en la que se hacían las escrituras, los títulos de propiedad, se publicaban los libros sobre papel, etcétera, etcétera, se escribían las cartas. Era una lengua franca. Esa lengua franca es precisamente lo que va a hacer que el castellano, al comenzar una política similar de traducción del árabe al castellano, de libros del árabe al castellano, porque el latín prácticamente había desaparecido y no se tenía gente que pudiera traducir al latín, al castellano le pasó, digamos, algo así como muestra ese diagrama, fue como darle anabólicos. Pero si ya es difícil pensar en lo que no se puede nombrar, más lo es, por eso es que más lo es para el tango, sin arabismos como afán, almanaque, almuerzo, amasijo, barraca, batacazo, bofe, borracho, cabrear, calar, caramba, chapa, chapar, damajuana, fajar, gabán, gorra, jabón, jeta, lacra, linchera, mejunje, melena, morondanga, naipe, pispireta, racha, satén, tacaño, tarro, títere, atrochimoche, zapato, etc. O retratar, por ejemplo, una ciudad como Buenos Aires sin nombrar sus partes como barrio, arrabal, café, almacén, fonda, bazar, aldea, baldío, recoba, adoquín, rambla, rincón, albañal, badena, acequia, alcantarilla, adobe y tapial. El diccionario del Alarife, donde nosotros con Fernando Martínez Nespral en 1993 y 94 compilamos todos los términos de la arquitectura que se referían estrictamente solo a los de la arquitectura, que eran de origen árabe y que estaban, digamos, reconocidos por el diccionario de la Real Academia Española, los compilamos, los publicamos e hicimos, digamos, como una especie de textos de comentario, digamos, de este grupo de términos. Y básicamente lo hicimos para el manejo y para el uso de los alumnos de la Cátedra de Arquitectura Islámica, que es como se llamaba la cátedra en aquel entonces. Años después, la cátedra ya hoy se llama de Arte Islámico y Mudéjar, y ese texto evolucionó en uno que se llama Nociones de Estética Arábiga y Mudéjar, que se publicó en el año 2000, pero se agotó. El del diccionario del Alarife, en aquel entonces, cuando todavía no existía nada digital, digamos, y todo era artesanal, los libros se hacían artesanalmente, también se agotó, especialmente en España, porque la mayor parte de la edición se vendió en España, no aquí. Sí está disponible en la Biblioteca Nacional y en algunas bibliotecas, y en la Biblioteca del Maestro, pero no se preocupe porque a fin de año, digamos, ya sale la versión corregida y ampliada, que incluso incluye, valga la redundancia, los arabismos del portugués.
O sea, las palabras del portugués que son de origen árabe y que tienen que ver con la arquitectura, el diseño y el urbanismo, con el texto, el objeto y el espacio. ¿Sí? Esto va a estar, y también eso va a estar traducido, digamos, eso es lo que nos ha llevado más tiempo, va a estar traducido al inglés. Porque la idea es que la nueva lengua franca, digamos, de nuestro tiempo, que es el inglés, digamos, también se conozca ese patrimonio, esos tesoros árabes de nuestro idioma, que no solo nos recuerdan que no es posible entender la historia de América y la Argentina sin Al-Ándalus, como tampoco es hoy posible entender la historia de los árabes sin Al-Ándalus. ¿Sí? Esta rótula, digamos, nosotros tenemos en nuestro capital esta rótula interpretativa que la tenemos arrumbada o negada como una especie de cuestión invasora. En realidad hoy ya se sabe que no hubo invasión de árabe, no hubo invasión, digamos, islámica en el 711, que en realidad fue un proceso de arabización por rutas comerciales, que no hubo imperios árabes y que por tanto lo que hasta el día de hoy en el diccionario de la Real Academia se llama Reconquista con R mayúscula, en realidad fue una conquista castellana del Reino de Andalucía. ¿Me explico? Sin más, digamos, hoy ya, digamos, esto lo digo porque hay una campaña de historiadores españoles que me han pedido a mí también firmar, digamos, ya le hemos pedido a la Real Academia que retire ese significado del diccionario, digamos, porque no corresponde, porque no tiene sustento histórico. Este es un pasaje, vamos a decir, siempre está el objeto, el significado y la forma de ordenar los dos. Cuando se pasa de un lugar a otro, pueden pasar los tres, la forma de la palabra, su significado y la forma de ordenar, de relacionar a ambos, la sintaxis, o puede pasar solamente el significado y la sintaxis, o simplemente puede pasar la sintaxis, o simplemente puede pasar el significado. Esto es lo que ha sucedido con uno de los componentes lignarios fundamentales, como fue las techumbres por las que se caracterizó la arquitectura de adobe. Recordemos que la palabra tapial, digamos que aún está discutida, viene de la palabra árabe tabut, ¿sí? Que significa cajón. Por eso de tabut nosotros derivamos ataúd, ¿sí? Ahora, cuidado, estas palabras, estos arabismos de los que nos estamos refiriendo, no son palabras árabes, porque ya se adaptaron, se castellanizaron, se latinizaron, pertenecen a la lógica fónica, a la lógica sintáctica y a la lógica semántica y al uso, digamos, que le dan los castellano hablantes. ¿Sí? Un árabe difícilmente puede entender un arabismo. Nosotros, cuando el árabe pronuncie esa palabra, sí vamos probablemente a comprender el significado de esta palabra. Por eso, cuando nosotros decimos ataúd, el árabe no entiende que nos estamos refiriendo al tabut, pero el árabe sigue diciendo al ataúd, le sigue diciendo tabut, al cajón le sigue diciendo tabut y al tapial le sigue diciendo tabut. ¿Está claro? Bien. Sigamos. El adobe va a tener, digamos, dos dimensiones, dos relaciones fundamentales, ¿sí? Con la parte vegetal. En su composición con la paja, ¿sí? Con la paja de trigo. La paja de trigo es fundamental para el adobe. Por eso muchas veces el adobe no tuvo la extensión que tenía que haber tenido antes de la llegada, digamos, del contacto con las culturas de la península ibérica, porque el trigo no se conocía en América. El trigo va a ser conocido a través de una mujer que se llamó Beatriz Salcedo. Ese no era su nombre real,
sí está así en las actas de fundación de Lima, pero esa mujer fue la que nos enseñó a sembrar y adaptó el trigo. Por eso el trigo más importante, de más alta calidad en el Perú, todavía se llama en la Bolsa de Perú el trigo Beatriz Salcedo. Beatriz Salcedo era una de esas moriscas que los ejércitos conquistadores traían para servidumbre doméstica y sexual. Pero, como estaban alfabetizadas, terminaban administrando. ¿Sí? Y ella terminó administrando gran parte de la ciudad de Lima. Es la única mujer que se menciona en el acta de fundación de Pizarro de Lima. Bien, esto como homenaje a las moriscas que nos enseñaron a sembrar trigo. Trigo del cual, digamos, luego va a haber, digamos, una composición específica del adobe, digamos, de esa paja. Pero el otro tema es la bosta, digamos, de caballo o la bosta vacuna, que es la que se agrega como ligante al adobe, que es, digamos, mucho mejor que la bosta de los camélidos y de la puna, etc. Pero no voy a seguir hablando de esta cuestión técnica que, digamos, yo no. A mí me gusta hablar, digamos, sigamos hablando de esta forma árabe con la que el adobe nos habla o nos obliga a hablar. Alfarda y almarbate, ¿sí? Ahí tenemos las dos palabras, alfarda y almarbate, que significan par y nudillo, pero en castellano también. Estas son palabras ya arabismos del castellano. Sin embargo, par y nudillo no lo son. Pero en el fondo los dos significan lo mismo, tanto en un idioma como en otro. Alfarda quiere decir el par en árabe y específicamente se usa para denominar el par de una armadura, de esas armaduras autoportantes que no generan empujes horizontales y que caracterizaron a la arquitectura del adobe que se trajeron los conquistadores. Esta arquitectura de adobe que va a terminar hablando, que ha sido fantástica, digamos, enseñada por germanos a mocovíes, una técnica arábigo-andalusí enseñada a mocovíes por germanos. Digo, esta es la interculturalidad del adobe argentino, ¿sí? Como podemos ver en el grabado del padre Poc que tenemos aquí, ¿sí? Interculturalidad argentina del tapial arábigo-andalusí enseñado por germanos a mocovíes, ¿sí? Acá tienen el esquema, digamos, el grabado del siglo XIII, de un tratado del siglo XIII, escrito en árabe, de cómo se utilizaba, digamos, y las herramientas, las mezclas, las dosificaciones, ¿sí? Para hacer, construir un muro de tapial. Al lado del resultado, digamos, uno de los barrios de Granada, digamos, del 1400, ¿sí? De la cuesta del Chapís. Y a la derecha tenemos, digamos, el grabado del padre Poc, de Florian Poc, digamos, de cómo los indios mocovíes, digamos, los pueblos originarios mocovíes, digamos, aplicaban, digamos, habían comenzado a aplicar el tapial arábigo-andalusí que el padre y estos religiosos les habían enseñado. Abajo el resultado, digamos, de la Buenos Aires del siglo XVIII no deja duda del parentesco morfológico. Y a la derecha el formidable resultado intercultural de San Francisco de Santa Fe, que en algún momento se lo disfrazó con antifaz italianizante, pero que luego, digamos, Martín Noel y el arquitecto Busquiazo intentaron volverlo, digamos, a su esquema original. Entonces, mientras que la palabra alfarda y almarbate para denominar el par, los pares y el nudillo, ¿sí? Son arabismos, también lo son calcos arábigos, la palabra par y nudillo.
que hoy se emplea, esa perífrasis se emplea, digamos, para denominar ese tipo de techumbres, ese tipo de cubiertas lignarias que siempre acompaña el adobe y que en su momento, digamos, los tratados que se publicaron en Sevilla por Diego López de Arenas y al mismo tiempo que se publicaba el tratado por Fray Andrés de San Miguel en México, digamos, la llamaban carpintería de lo blanco. En realidad, digamos, si bien todos, la historiografía dice que ese nombre se debe a que era un carpintería, se refería a lo blanco de la madera para distinguir a la carpintería, digamos, que se dedicaba a los muebles y que utilizaba madera más oscura. Por mi parte, yo sospecho que acá, digamos, se sigue una tradición de omisión y ocultamiento. Sospecha de que carpintería de lo blanco sea un calco semántico arábigo, porque el Tratado de López de Arenas se publica en la región donde la arquitectura de adobe y el capial albayaldados predominan. Esto es, albayaldado también es un arabismo del adobe que tiene que ver con las terminaciones y que significa precisamente, digamos, en la costumbre, digamos, denominativa andaluza, digamos, blanqueado. Albayalde significa blanqueado, porque significa, digamos, el carbonato, viene de la palabra árabe albayad, la blancura, y se utiliza esa palabra para denominar el carbonato básico de plomo, pero también el de calcio, que es la cal. Por tanto, el caleado, ¿sí? El encalado, digamos, de ese tipo de construcción que no deja el mampuesto a la vista, es una característica de Andalucía, como lo era el hecho de que el idioma base de Andalucía era el árabe, de la misma manera que el vasco lo era, el euskera lo era del País Vasco, el catalán lo era de Cataluña, el gallego lo era de Galicia y el castellano lo era de Castilla. Simplemente, digamos, fue que en el caso andaluz, digamos, ese idioma se prohibió. Ahora vamos a ver por qué. No se explica tampoco por qué el adjetivo blanca, ¿sí? La madera, se convierte en un sustantivo masculino. No se busca lejos, me decía Felipe Maillo, lo que se tiene cerca. En ciencia siempre hay que buscar cerca, no hay que buscar lejos lo que se tiene cerca. Este es un principio, digamos, de la ciencia, que siempre me citaba mi mentor Felipe Maillo Salgado. En este sentido, digamos, carpintería de lo blanco es más plausible pensarlo como que se está refiriendo a un tipo de carpintería que es compatible con el adobe blanqueado, como el hecho de estas techumbres de parinudillo, los balcones colgados a la manera limeña, ¿sí? Toda la carpintería, escaleras, celosías, ventanas, barandas, etcétera, digamos, todo esto es la carpintería, es la parte del adobe, el complemento del adobe para que el adobe incluso tenga propiedades antisísmicas. Bien, por tanto, yo sospecho que en realidad sea un calco semántico arábigo, que sea al referirse a carpintería de lo blanco, nos está hablando del adobe blanco, ¿sí? No porque la madera sea blanca. A esto nos referimos, digamos, cuando hablamos del calco, cuando no pasa la forma de la palabra, no pasa la forma sonora de la palabra, la forma de pronunciar la palabra, sino que pasa el significado o pasa la forma de organización de este significado, ¿sí? A eso nos referimos cuando nos hablamos de un calco. En este sentido, cabe, digamos, señalar que existe, digamos, un vaciamiento que los arabismos del adobe nos restituyen.
a través de su nombre y de sus palabras, de ciertas palabras del castellano que tenemos para nombrar sus partes, nos restituye esa parte de nuestra historia omitido por el relato colonialista que nos hace argentinos y americanos en más, en la medida que una persona siempre se multiplica cuanto más idiomas sepa. De manera que nuestro adobe, que además de hablar árabe, habla mocoví, habla mapuche, habla actoba, habla guaraní, habla todos los idiomas, incluso latino-germanos que ustedes quieran. Ese es nuestro adobe, es un adobe políglota, ¿sí? Por eso nos devuelve esa faz políglota, esa faz multicultural, digamos, que caracteriza a la argentinidad. Nos devuelve esa parte de nuestra historia, como acá podemos ver en el gráfico, ¿sí? Esa parte que supieron decirnos que era una Dark Ages, una edad oscura, una edad media, en donde no sabía muy bien qué había pasado, como si el hombre se hubiera apagado, como si hubiera desaparecido el conocimiento, como si se hubiera entrado en un letargo. En realidad no era que era oscura, era que esa edad estaba escrita en árabe. Y nosotros no nos resistíamos. Teníamos prohibido desde 1567 hablar, leer y escribir en árabe por la pragmática real de Felipe II, que que implantó esta prohibición en el famoso imperio donde no se ponía el sol. Y señalo esto y traje esta diapositiva específicamente porque, digamos, una institución muy prestigiosa de investigación científica acaba de rechazar, digamos, un proyecto de beca doctoral precisamente por afirmar que es incomprobable que se haya prohibido el árabe. Bien, esta prohibición del árabe, digamos, puede ser encontrada, digamos, en la pragmática de Felipe II puede ser encontrada en Wikipedia, digamos, simplemente hay que poner Real Pragmática de Felipe y nunca fue derogada. De hecho, hasta 1964 había que pedir dispensa eclesial para poder leer el Corán en árabe. Digo, este asunto, digamos, es lo que nos hizo introducir y nos hizo suponer, digamos, y confundir, digamos, la lengua con la confesión, y generó una racialización confesional de la pertenencia nacional y por tanto convirtió, digamos, la confrontación política o el antagonismo político y militar, lo convirtió en ético, por eso Bartolomé Mitre, en su famoso libro sobre las independencias sudamericanas, en la página 5, dice que estas nuevas repúblicas sudamericanas que ahora se independizaban, venían, digamos, la providencia las traía para reemplazar con su estandarte, el cansado estandarte, reemplazar a la cansada Europa, ¿sí? Para enfrentar a la media luna del infiel. Digamos, esto es en la página 5, digamos, de Historia de San Martín y de las independencias sudamericanas. Por favor, pueden buscarlo, digamos, que viene el llamado, la finalidad de las independencias sudamericanas, digamos, era la de reemplazar a Europa para enfrentar, digamos, a la media luna. Digamos, vivir y ser educado, digamos, en este antagonismo, naturalmente que trae, digamos, cierta negación. Pero cuando nosotros, lo que hace el adobe con sus arabismos precisamente es restituir esa continuidad cultural mediterránea, como se puede ver en el esquema de abajo de estas flechas, las flechas amarillas. Eso es lo que nos devuelve el adobe. Este es el sentido simbólico del adobe. Los arabismos del castellano que tenemos para describirlo nos permiten habitar toda nuestra historia, ¿sí? Esa Edad Media, Edad Oscura, que en realidad estaba escrita en árabe, también nos permite. Así el adobe, además de hacer posible habitar los espacios más inhóspitos del planeta, permite habitar esas partes de nuestro pasado ocultadas. Permite así adquirir una autonomía interpretativa
para convertirnos en sujetos que estudian y no en objetos de la historia. Objetos que requieren ser narrados e interpretados por otros. Albert Hourani decía que el problema del colonialismo era el de sentirse en manos de otro. Y cada vez que uno se sentía en manos de otro, eso siempre producía dudas acerca del orden del universo. Este es precisamente lo que se requiere, digamos, para efectivamente, digamos, tener una verdadera independencia, una autonomía interpretativa, para tener una soberanía, digamos, política. Más allá de esta cuestión, lo cierto es que la cara árabe del adobe no es la excepción. El proceso se volvió a repetir en múltiples ámbitos, incluso en el siglo XIX y XX. Por ejemplo, en estas últimas oleadas migratorias del siglo XIX y XX, que un libanés cristiano maronita fundara la primera productora de frutas enlatadas en almíbar, otro arabismo, que un sirio cristiano ortodoxo fuera líder en la fabricación nacional de prendas de algodón, para el trabajo, que varios armenios sirio-libaneses revolucionaran en el país la fabricación e importación de alfombras, que 2 judíos marroquíes sefardíes fundaron la primera fábrica y distribuidora de azulejos argentinos, y que los nombres de esos productos sean palabras españolas, palabras castellanas originadas en el idioma árabe, más que casualidad, es una continuidad cultural mediterránea, continuidad indicadora de que España hablaba ese idioma, a través del cual conoció e hizo propios a esos 4 productos. Cultura hispano-lusitana que llega hasta América, pero cuya pertenencia a la familia americana no podemos asumir por haberlos nombrado de forma equivocada, o mejor dicho, según lo impuso aquel proyecto político de 1492 que, para negar su aravidad, comenzó expulsando judíos sefaradíes. No es posible entender la historia de América y la Argentina sin Al-Ándalus, sino que como hispanohablantes nos hacen partícipes, sin saberlo quizá, de aquella revolución del conocimiento que nos legó la ciencia, el humanismo y el libre pensamiento. La perspectiva y la arquitectura pensada como novia, con muros parlantes y superficies de tridimensión plana. ¿Sí? Y que un reencuentro con ese abuelo árabe, ¿sí?, que nos permite recuperar esa foto de familia, como decíamos, que todos nos merecemos, más allá y más acá del Islam, el cristianismo, el judaísmo, etc. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, fantástica esta clase, totalmente diferente en muchísimos aspectos, conociendo un poco todo nuestro acervo cultural árabe, que en muchos momentos de nuestra historia ha sido invisibilizado y que a partir del rescate del adobe como una técnica tradicional nos ha vuelto a unir con todo ese mundo árabe e islámico, como lo vimos en el seminario con la presencia de la gente de Arabia Saudita y de los especialistas. Y en este caso el doctor Nofuri nos comentaba que él es muy argentino, de la esquina de San Juan y Boedo, y también nos comentó su afición futbolística por San Lorenzo, y nos decía que le cuesta que la gente lo reconozca como argentino, ¿no? Porque lleva este nombre y este apellido de origen árabe, y que le encanta saber que, bueno, que tiene este espacio y que la gente que lo conoció en el seminario se preguntaba y decía, qué bien que es argentino, ¿no? Y que no necesita traducción. Y tuvimos unos comentarios muy interesantes acerca de cómo muchas veces tenemos el prejuicio de qué es lo argentino y qué no es lo argentino, ¿no? Así que agradecidísimos porque se prestó a hacer esta clase
para todos ustedes, con más tiempo, más distendido, con esa tranquilidad y esa amabilidad que nos ha demostrado, así que realmente le queremos agradecer muchísimo en nombre de toda la comisión. Y también queríamos decir que nosotros tratamos de proteger el patrimonio nacional, trabajamos para eso, ustedes lo saben, lo reconocen, nos apoyan y justamente queríamos decir que apoyamos todo el movimiento que está haciendo la gente del Instituto Fitotécnico Santa Catalina en La Balliol, partido de Lomas de Zamora, por mantener ese espacio que está declarado lugar histórico nacional desde 1961 y que las autoridades de la universidad a la que pertenece, la Universidad de La Plata, bueno, tal vez tengan deseos de transformar o de cambiar y nosotros queremos decir que es lugar histórico nacional, es un pulmón verde, un enclave rural en el medio de un área urbana y que queremos que siga siendo eso y que tenga la impronta de aquellos colonizadores que llegaron en 1825 para poblar y también como el lugar donde nació una de las instituciones señeras de la agricultura y la veterinaria de la Argentina, la carrera de agricultura, de ingeniería agronómica y de veterinaria. Y queremos que esto pueda seguir siendo así, que sigan estas instituciones funcionando ahí porque son parte del patrimonio nacional. Así que vamos todos a apoyar esta situación de protección del patrimonio argentino. Bueno, ahora sí, recuerden nuevamente que tenemos a partir de mañana el cuestionario número 1 y que vale solamente la primera vez que lo realizan. Nos vemos en la clase número 6. Muchas gracias y buena semana a todas y a todos.